Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gloria a Jesucristo. Dios es poderoso. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos preciosos. Soy el pastor Marvin Escobar de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Listos hoy, vamos a hablar un mensaje poderoso titulado Cristianos violentos en el Espíritu. Cristianos violentos en el Espíritu. Gloria a Jesucristo. Ese es el mensaje de esta noche. Así que apunte, agarre papel y pluma y su Biblia para que apunte los versículos que vamos a dar en este día. Siempre diciéndole que comparta. Quiero decirles que para romper el cerco mediático, comparta los videos. He recibido reportes de personas que no le caen las aplicaciones. Y a otras les caen las notificaciones de mis videos en vivo. Las notificaciones no les caen a algunas personas y a otras les cae tarde, horas después. Porque algo está pasando con esta red social. Hay un boicot contra este programa, contra este canal. Pero vamos a romperlo en el nombre de Jesús. Tenemos 42 personas en vivo. Hemos tenido más de 100 personas en vivo en estos días. 150, 160 personas en vivo. Y ahorita tenemos 48 porque a muchos no les llega la notificación. Pero a partir de esta semana que viene, los días de prédicas en vivo, apúntelo. A partir de esta semana que viene, los días de prédicas en vivo serán los martes y jueves a las 7. Martes y viernes a las 7 serán las prédicas en vivo. Siempre voy a editar videos, pero martes y viernes tendremos prédicas en vivo. Así que apunte los días. Los martes a las 7 y los viernes a las 7 será un horario fijo para mensajes a través de Facebook Live de Roca Eterna. Y le pido en el nombre de Jesús que comparta este video desde ahorita. Compártalo donde pueda, porque es la única manera de romper ese cerco de algoritmo de esta red social que a veces bloquea estas páginas o las restringe para que no llegue a muchas personas. Oren por esta página de Facebook, hermanos bellos, se los pido en el nombre de Jesús. Y siempre que yo publique algo, por favor compártanlo, se los pido en el nombre de Jesús. Compartan todo video, todo lo que aquí se predique en el nombre de Jesús. Vamos al mensaje. Cristianos violentos en el Espíritu es el mensaje de hoy. Qué poderoso. Dios quiere gente violenta en el espíritu, no violenta de carácter en la parte de que es enojada, no.
Dios quiere cristianos violentos. ¿Y por qué este mensaje de esta noche? Porque la mayoría de cristianos son aguados. La mayoría de cristianos son flojos. Viven una vida mundana. Una vida orientada a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida. Muchos cristianos, un pie en el reino y un pie en el infierno. Un pie en las cosas de Dios y un pie en las cosas del mundo. Usted no sabe lo que le viene. ¿Sabe por qué mucha gente cristiana actúa así? Porque desconocen que hay un cielo y hay un infierno. Mucha gente desconoce que hay un cielo y hay un infierno destinado para aquellos que no sean valientes en el reino. Esto es delicado, hermano. Usted puede disfrutar la vida en este mundo, pero si usted no busca a Dios, usted puede pasar la eternidad en el infierno. Es sencillo. Si usted no busca a Dios, si usted no ora, no clama, no se da cuenta de la guerra espiritual que está viviendo, usted va a vivir su vida eterna en el infierno. Muchos cristianos tienen una vida pusilánime. Muchos cristianos están derrotados en sus casas, en sus familias, y no se dan cuenta. Muchos cristianos creen que están en victoria, pero están derrotados. Muchos cristianos tienen su matrimonio en caos. Muchos cristianos tienen a sus hijos endemoniados y frustrados. Pero hay muchos cristianos que no despiertan y no entienden lo que está pasando o no quieren entender que esta es una guerra espiritual para cristianos violentos en el espíritu. Y vamos a hablar desde cuándo comenzó directamente la violencia. Cuando el reino de los cielos comenzó a ser violentado, atacado. Porque el reino de Dios es atacado por los demonios y por los ángeles caídos. Entonces vamos a meditar en el libro de Mateo. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículo 7 al 14. Ahí vamos a meditar. Mateo 11, versículo 7 al 14. ¿Qué les parece? Dice la Biblia, mientras ellos se iban, porque está hablando de alguna gente que estaba escuchando a Jesús, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente. Jesús comenzó a hablar del apóstol Juan. Jesús comenzó a hablar de Juan el Bautista a la gente. Recuerde que Juan el Bautista fue el precursor de la venida de Cristo y anunció la venida de Jesús en Israel. Juan el Bautista. Entonces Jesús comenzó a hablar de Juan el Bautista. Y Jesús dijo, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? A un profeta, os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. De cierto os digo, dijo Jesús, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista, dice la Biblia, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Entonces la Biblia nos dice claramente que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué sufre? Violencia. Ahora, muchos cristianos llevan una vida light, una vida maciza. Usted, si tiene una vida maciza y light, significa que usted no está en la guerra espiritual. Porque el diablo y los demonios van a atacar a los verdaderos hombres y mujeres de Dios. Si usted no ha sido atacado por ningún demonio, ningún brujo, hechicero o ángel caído, usted no está en la voluntad de Dios. Mire lo que le estoy diciendo.
Porque mucha gente vive un evangelio fácil, un evangelio light, un evangelio diluido, un evangelio fácil. Pero los hombres de Dios, los que predicamos la verdad y vivimos conforme al evangelio, sufrimos violencia. Sufrimos violencia. Y solo aquellos cristianos violentos de carácter en el espíritu, violentos que no se rindan ante el mundo, que no se rindan ante los demonios, que no se rindan ante los brujos, ante el diablo y ante la sociedad. Solo cristianos así van a arrebatar el reino de los cielos. Muchos cristianos que estuvieron dentro de la iglesia van camino al infierno, porque nunca entendieron que esto es una guerra espiritual y que no hay que jugar, y que no estamos jugando. Hay muchos cristianos que yo miro que no tiene problemas. Si usted no tiene crisis y problemas y desiertos, usted no es elegido para la tierra prometida. Los hombres de Dios que hacen la voluntad de Dios padecerán persecución. Los hombres de Dios que hacen la voluntad de Dios padecerán persecución. Solo los hombres que se paran en la brecha a pelear la batalla espiritual son los únicos que verán la gloria de Dios en esta tierra. Jesús comenzó a decirles: ¿qué saliste a ver de Juan? ¿Qué saliste a ver al desierto? Porque Juan vivía en el desierto, Juan pasaba en el desierto. ¿Y qué saliste a ver de Juan? ¿Una caña sacudida por el viento? No, en el desierto no hay cañas sacudidas por el viento. En el desierto nos forjamos los hombres que somos una roca. En el desierto nos formamos los hombres que somos una roca, pero fuerte contra la adversidad. En el desierto no hay cañas sacudidas por el viento, solo hay rocas en el espíritu. Gloria a Dios. En el desierto se forjan los hombres y mujeres del espíritu. Pero hay gente que no quiere sufrir, no quiere pagar el precio, prefieren disfrutar de los deleites temporales de este mundo que de ser vituperado con el pueblo de Dios. Mucha gente disfruta de los deleites de este mundo, pero estos deleites son temporales y el reino de los cielos es eterno, y el infierno está preparado para aquellos que no renunciaron al mundo y a sus deseos, que no renunciaron al diablo, los demonios, sino que vivieron conforme a su voluntad. Entonces Jesús le está diciendo: ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre con vestiduras delicadas? ¿Usted cree que Juan tenía tiempo para andar comprando ropa de moda? Juan era un hombre que estaba destinado para un propósito divino, y era anunciar la venida de Jesús, así como nosotros ahora en este tiempo tenemos que anunciar la venida de Jesús. Pero los que van a anunciar la venida de Jesús son hombres violentos. Es que hay gente que se le nota que no tiene carácter. Hay muchos hombres cristianos que no tienen el carácter de un profeta, que no tienen el carácter de un hombre de Dios, un hombre que se pare, un hombre que tenga esa estructura espiritual. Mucho cristiano no tiene esa estructura. Por eso no se conquista. Por eso la iglesia en muchas partes del mundo está derrotada. Por eso hay iglesias derrotadas. Por eso hay pastores derrotados. Por eso hay cristianos derrotados. Por eso hay líderes derrotados. Porque no tienen el carácter de Cristo ni el carácter de Juan el Bautista. No son gente forjada en el desierto. Y la Biblia es clara. Este hombre, desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Desde Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Y dice que los violentos lo arrebatan. O sea, desde que Juan el Bautista apareció, el reino de los cielos comenzó a sufrir una violencia como nunca antes. O sea, que el reino de los cielos es atacado por los demonios. Y miren lo que dice la versión lenguaje actual o lenguaje sencillo. Esta versión lenguaje actual en Mateo 11, 12 al 14 dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. El reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida, logra formar parte de él. Solo la gente valiente y decidida
logra formar parte de él. Dios ya había anunciado en la Biblia todo lo que iba a pasar hasta el momento que viniera Juan el Bautista, dice esta versión. Y créanlo o no, cuando Dios dijo que enviaría el profeta Elías, se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos avanza a pesar de sus enemigos. Y dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatan. ¿Usted cree que este tipo de cristiano de hoy, aguado, que pasa divirtiéndose, este cristiano que no tiene tiempo para orar, para ayunar, para leer la Biblia, para conectarse con Dios, ¿usted cree que este tipo de cristiano va a lograr algo en la tierra? Usted puede ser bendecido en entre comillas, usted puede tener dinero, pero usted no va a tener paz, usted no va a ser bendecido. Y lo que usted disfrute en este mundo, usted es temporal. Y le aseguro una cosa, que en el infierno va a sufrir por la eternidad. Y ahí se va a recordar de estas palabras si usted hoy no hace caso y se somete a Dios, a hacer la voluntad de Dios como corresponde en esta tierra. Estamos llenos de hombres y mujeres flojas y aguadas, que miran la obra de Dios siempre como secundaria. No mires la obra de Dios como cualquier cosa. No mires el reino de Dios como terciario o secundario. No. En esto te va la vida. Yo no quiero saber que te vas al infierno por una eternidad a sufrir. Yo no quiero eso para ti ni para tu familia. Tú no entiendes lo que viene. ¿Sabes por qué mucho cristiano no entiende? Porque no está conectado con Dios. Y lo que viene solo es para violentos en el carácter. Lo que viene en el mundo espiritual solo es para los violentos en el espíritu. La gente que no ora, que se duerme, que a veces ora o a veces no, esa gente no va a ver la gloria de Dios en esta tierra. Esa gente no está destinada para el propósito divino de los cielos. Necesitamos gente que se arrepienta de sus pecados y que busque a Dios y que Dios sea todo, que Dios sea todo para ellos. Pero no, la gente está amando más al mundo que a Dios. La gente está amando más el sistema que a Dios. ¿Cómo cuesta encontrar cristianos que oren? ¿Cómo cuesta encontrar cristianos que entiendan que estamos en una guerra? Que estamos en una guerra. Usted tiene que entender que a veces los cristianos están siendo derrotados por las tinieblas porque no oran. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Solo la gente decidida, la gente valiente y decidida, dice la Biblia, podrá alcanzar el reino de los cielos. No es cualquiera. Es que ya oré, pastor, ya recibí a Cristo en mi corazón. Te digo una cosa, tienes que perseverar hasta el fin. Tienes que perseverar en la fe. Tienes que perseverar orando, ayunando, leyendo la Biblia. Tienes que perseverar en el espíritu. Pero el cristianismo de hoy no entiende. Creen que con ir a la iglesia ya son salvos. Muchos creen que con ir a la iglesia ya cumplieron. Muchos creen que con ver videos de Marvin Escobar ya todo está bien. No, hermano. Está bien que veas estos videos, pero pone en práctica lo que aquí se predica. Porque si no, estás perdido. No importa cuánto dinero tengas. No importa cuántos bienes materiales adquieras. Si tú estás sin Dios, va a venir Cristo y te vas a quedar. Es triste y lamentable que muchos cristianos no entendió y no conoce el reino de los cielos. No conoce el carácter de mi Padre. No conoce el carácter de Cristo y por eso van a fracasar. Estamos en una guerra que si tú no te levantas, el diablo puede destruir tu matrimonio. Puede destruir tus negocios. Puede quitarte tu trabajo. El diablo puede destruir a tus hijos. Muchos cristianos están bien, entre comillas, pero sus hijos están descarriados. Y tienen que ver sufrir a sus hijos porque no entienden el mundo espiritual. Lastimosamente la gente cree que esto es un juego. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes y decididos y los violentos lo arrebatan. ¿Eres violento en el espíritu? Te hago una pregunta, ¿eres violento? ¿Estás orando más que antes? Porque yo te digo algo. Tú quieres ser violento orando media hora. Tú quieres ser violento orando una hora. Es tiempo que traspasemos esa oración pusilánime y floja. Es tiempo que avancemos a orar más.
Los grandes hombres de Dios oraban mucho. Por eso hubo grandes avivamientos en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Grandes avivamientos en Estados Unidos y en varios países. Hombres de Dios que se levantaron a orar como nunca antes habían orado. Tú no vas a mover a Dios con esos 15 minutos raquíticos que oras. Hay muchos que oran 10, 15 minutos y creen que van a ver a Dios. No hacen nada por el reino. Son cristianos demasiado aguados, endebles, flojos. Y con cristianos así no podemos conquistar las naciones. No podemos conquistar y traer gente al reino. Porque el reino de los cielos sufre violencia. Es atacado. El reino de los cielos es atacado por demonios, por ángeles caídos, por brujos, por hechiceros, por satanistas. Es atacado. Y necesitamos que hombres se paren a orar en el Espíritu en el nombre de Jesús. Pero hombres decididos a dejar el mundo y sus deseos por el Señor. El que ama al mundo es enemigo de Dios. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Todo aquel que ama el mundo es enemigo de Dios. El que ama este sistema es enemigo de Dios. Ni sueñe usted que usted es amigo de Dios. Usted es enemigo. Y mire, disfrute lo que pueda mientras pueda, porque el fin se está acercando. El fin se acerca. Usted no sabe si va a vivir un día más. Usted no sabe si se va a morir de algo. Usted no sabe y no tiene que jugar con mi Padre que está en los cielos. Porque el evangelio es de salvación, pero el evangelio es locura para los que se pierden. Porque hay gente que cree que esto es una locura. Hay gente que no quiere entregarse totalmente a Dios en cuerpo, alma y espíritu, sino que juegan en el evangelio. Juegan con el evangelio. Quieren jugar con Cristo. Los hombres de Dios, como los discípulos, sabían que teníamos que pasar por tribulaciones, angustias y pruebas para heredar el reino de los cielos. El apóstol Pablo lo sabía, que para heredar el reino de los cielos, escuche lo que estoy diciendo, para heredar el reino de los cielos tienes que pasar por tribulaciones. Si tú no pasas por tribulaciones, tú no vas a heredar el reino de los cielos. Y si tú no heredas el reino de los cielos, tú te vas a ir al infierno por la eternidad. ¿Qué te parece? Si tú no heredas el reino de los cielos, tú vas al infierno y después al lago de fuego. Vas al castigo eterno. Si tú no heredas el reino de los cielos, vas al castigo eterno. Pero para heredar el reino de los cielos, repito, hay que pasar por diversas tribulaciones. ¿Dónde lo dice? ¿Crees que el evangelio solo es de reír y paz y amor? Estás confundido. Si tú no tienes una guerra espiritual, es porque el diablo no quiere hacer nada contigo. Si tú no tienes una guerra espiritual, es porque el diablo, tú no le interesas al diablo. El diablo ya te tiene derrotado. Si tú no tienes guerra espiritual, es porque el diablo, los demonios ya te tienen derrotado. ¿Y para qué te van a seguir atacando? Si tú no tienes guerra espiritual, no eres nadie en el reino. ¿Qué dice Pablo en el libro de los Hechos? Apunte, por favor. ¿Qué dice Pablo en el libro de los Hechos? Capítulo 14. Mire, Hechos, libro de los Hechos, capítulo 14, versículos 20 al 22. ¿Qué dice? Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. El apóstol Pablo salió con Bernabé para Derbe. Dice Hechos 14, 20 al 22. Pero rodeándole los discípulos a Pablo, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, una ciudad. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Pablo y Bernabé. Confirmando, dice, ¿qué andaban haciendo Pablo y Bernabé? En Hechos 14, 20 al 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. A ver cómo estaban en sus ánimos. Confirmando el ánimo de los discípulos. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y diciéndoles, es necesario que a través de diversas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué les decía Pablo a las iglesias que visitaba con Bernabé? Se necesita
que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si no tienes tribulaciones, tú no estás destinado para la gloria, amigo. Porque cuando tú te levantas a orar, a pelear la batalla, y Dios es primero en tu vida, y Dios es todo para ti, y amas a Dios con todo tu corazón y el reino, el diablo te va a atacar. Entonces vas a tener que pasar por tribulaciones para heredar la vida eterna. Pero no quieres tribulaciones, ¿verdad? Solo quieres andar paseando, comiendo, bailando, o en la calle, visitando gente, durmiendo hasta las 10 de la mañana, sin orar, sin ayunar, leyendo la Biblia de vez en cuando, orando de vez en cuando. Así está preparado para ti. Si tú no te levantas, el infierno. El infierno es para el diablo y sus ángeles, fue preparado, pero ahí van a ir todos los que no adoraron a Dios, sino que adoraron a las tinieblas. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, 20 al 22. O sea, tú necesitas las tribulaciones. Porque las tribulaciones son las que te forjan el carácter, las que te hacen pelear más la batalla. Son las tribulaciones las que te levantan y no permiten que te derrotes. Tú tienes que levantarte. Pastor, mi familia está hecha un desastre. Levántate con carácter, con dignidad. Tus hijos están descarriados. Levántate con carácter y con dignidad por tus hijos. Pastor, ya tengo 20 años en el evangelio y oro media hora al día. No has avanzado nada en el reino. No has avanzado nada en el reino de los cielos. Tú necesitas muchas tribulaciones para heredar la vida eterna. Pablo lo dijo en Hechos 14, 20 al 22. Mucha gente te dijo que cuando vinieras a Jesús todo iba a ser felicidad. Te digo algo, en Jesús vas a pasar por pruebas y tribulaciones. Pero solo pasan por pruebas y tribulaciones los violentos. Los violentos en el espíritu. Pero los dormilones, los perezosos, los que aman más a la familia que a Dios, ni sueñes. Quédate con tu familia si quieres, pero Dios es primero y tu familia es segundo. Pero si no entendiste eso, por más que se te diga, estás destinado para la corrupción. Porque dice Dios, el que no deje padre, madre, hijo y me sigue, no es digno de ser mi discípulo. El que no deje padre, madre, hijo tras de mí y vaya tras de mí, no es digno de ser mi discípulo. Porque yo no vine a traer paz a la tierra, dice. Yo vine a traer espada, dijo Jesús. Y vine a poner al hombre contra su padre, a la mujer contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. La Biblia es clara. Primero es Dios y después la familia. Pero hay gente que tiene todo al revés. Primero la familia y si le sobra tiempo, buscan a Dios. ¿Cómo crees que tú vas a heredar la vida eterna? Tú vas a disfrutar de algunas cosas de este mundo, pero vas a sufrir porque hay un castigo eterno, hay un juicio final sobre los que no son violentos en el espíritu. Si tú eres violento, vas a pasar por tribulaciones y angustias, vas a pasar por tristeza, por pruebas, pero vas a vencer si eres violento, vas a tener la victoria si eres violento. Pero no, estamos llenos de un montón de cristianos aguados, flojos, cristianos indiferentes al reino de los cielos, indiferentes a la oración. Con cristianos así, ¿a dónde vamos a conquistar? Con cristianos así, ¿qué vamos a conquistar? Si los cristianos están empecinados solamente en su vida, en su familia, en su trabajo y en su negocio. ¿No entiendes que el cielo está sufriendo violencia? ¿No entiendes que Cristo está a las puertas, hermano? ¿No entiendes que Jesús viene por su iglesia y que hay un cielo y hay un infierno eterno? ¿No entiendes eso, hermano? ¿No entiendes que tu alma va a ir a un lugar de tormento junto con tu familia si tú no te paras? ¿Por qué no entiendes, hermano? ¿Por qué crees que el evangelio es juego? ¿Por qué juegas? ¿Por qué no eres serio en Dios? ¿Por qué no oras como oraban los hombres del cielo, como oraba Jesús, que amanecía orando? Oraba en las vigilias de la noche. ¿Por qué no somos como Jesús? La Biblia dice que tenemos que vivir y ser conforme a la imagen del Hijo.
¿Te pareces a Jesús? ¿Te pareces a Jesús? ¿Tú crees que con ir a la iglesia, diezmar y ofrendar, ya tienes la salvación? Tú tienes que pelear la batalla todos los días. Jesús te salva, pero tienes que guardar y cuidar tu salvación con temor y temblor. Pero no lo haces porque no te importa. Porque muchos de ustedes no están destinados para la victoria. Muchos están destinados para la victoria, pero otros no. Algunos se van a ir al infierno porque así lo decidieron. No porque Dios quiera, es porque ustedes lo decidieron. Porque para ustedes es más importante el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida que Jesús. El reino de los cielos sufre violencia. Tenemos que pelear. No tenemos que rendirnos. Entre más nos ataca el diablo, más oramos. Entre más nos ataca el diablo, más nos levantamos. Es que tienes que vencer. Pero hay cristianos que están pobres, en derrota, endemoniados, con problemas y siguen orando lo mismo que oraban hace 20 años, bregando con Dios como bregan siempre. No ponen una milla más. No entregan más a Dios para poder ver más gloria en este mundo pervertido. La Biblia dice, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos que pararnos en la brecha. Tenemos que pararnos en la brecha. Usted no puede pretender conquistar cosas orando como ora. Usted tiene que darle la vida a Jesús, porque hay un reino eterno. Este mundo es pasajero, es temporal. Todas estas cosas, dice la Biblia, han de ser destruidas. Por eso tienes que vivir en santa, piadosa manera. En santa y piadosa manera. Tienes que vivir en una santa y piadosa manera, porque estas cosas han de ser desechas. Todo va a ser destruido. Entiéndelo, sé sabio y entendido. Sé humilde y sencillo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Pablo le dijo a Timoteo. Apunte, escriba por el amor de Jesucristo. En segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 9 dice. Le dice Pablo a Timoteo, doy gracias a Dios, le dice Pablo a Timoteo, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, dice, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Qué poderoso. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Trayendo a la memoria, y dice Pablo a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Siento la presencia de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Estaba preso Pablo. Si no participa, le dice a Timoteo Pablo, si no participa de las aflicciones. Escucha, Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 3 al 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Si no, le dice Pablo a Timoteo, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes del tiempo de los siglos. No te canses y no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, ni de mí, que he estado preso, dice Pablo. ¿Cómo estaba Pablo? Preso. Hoy los apóstoles y cristianos no quieren ningún problema, quieren tener. Y no tienen problemas algunos porque no están en guerra espiritual. Algunos no tienen problemas porque el diablo ya los tiene derrotados. Van camino al infierno. El diablo dice, a estos no hay que tocarlos porque estos solitos van al infierno. Hay que atacar a los violentos en la fe,
Así dice el diablo. Hay que atacar a los violentos. Participa, le dice Pablo a Timoteo, de las aflicciones por el evangelio. Mire bien cómo le dijo, participa de las aflicciones por el evangelio, pero no de las aflicciones por ser cabezón. Yo no tengo que tener aflicciones por ser un mal padre, un mal esposo, un mal hermano, un mal pastor, un mal líder. Si sufro por eso, yo soy un cabezón. Yo tengo que sufrir por las aflicciones del evangelio, porque el evangelio trae aflicciones. Y Pablo le dice a Timoteo que participe de esas aflicciones. O sea, que es una bendición participar de las aflicciones del evangelio de Cristo. Porque hay aflicciones, hay dolor, hay crisis. Pero para eso tenemos que pelear más. Entre más crisis tenemos, más oramos. Dice la Biblia que cuando Jesús tenía agonía, oraba más intensamente. Dice la Biblia que Jesús, estando en agonía, oraba más intensamente. Los hombres de Dios, cuando tenemos problemas, oramos más intensamente. Pero no quieres pasar de orar lo mismo que oras hace 5 años. ¿Cómo vas a avanzar si estás orando lo mismo de hace 5 años? Tienes que cambiar, a orar más, ayunar más, leer más la Biblia, estar en comunión con Dios, alejar de ti el pecado y todo lo que te impide buscar a Jesucristo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo? Escriba, 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10 al 13. 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 10 al 13. Le dice Pablo a Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina. Tú has seguido mi doctrina, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, dice Pablo. Yo tuve persecuciones, dice Pablo, y padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y también todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Porque hay cristianos que están engañados. Hay cristianos que están engañados de que están bien con Dios, porque van a la iglesia, porque diezman y ofrendan, porque se golpean el pecho en la iglesia. Hay cristianos que están engañados. ¿Y saben por qué? Porque no siguen la doctrina de Cristo. No siguen la doctrina verdadera del evangelio. Hay muchas iglesias, pero no todas siguen la doctrina de Cristo. Dice la Biblia, pero tú, le dice Pablo a Timoteo, has seguido mi doctrina. Entonces dice, como has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, la fe, longanimidad, amor y paciencia, vas a tener persecuciones como los que he tenido yo. Vas a tener padecimientos como los que he tenido yo, pero de todas me ha librado el Señor. La Biblia dice que vas a tener persecuciones, pero Dios te va a librar. Pero tienes que tener ataques, tienes que tener presión del diablo para que puedas crecer en el espíritu. Pero no, los cristianos de ahora solo pasan durmiendo. Ore por mí, pastor, pero ustedes no oran. Quieren que todos oren por ustedes y usted no ora. No se levanta. Siempre poniendo excusas, que está cansado, que anda haciendo un mandado, que está ocupado y que anda con no sé dónde. Siempre está con excusas porque no quiere afrontarse a la verdad del evangelio y cree que se va a ir al cielo. Está equivocado. No se apunte que no va. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. También los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, los que quieran vivir conforme a la piedad, los que quieran vivir en la doctrina de Cristo, van a padecer persecución. Los que quieran vivir piadosamente van a padecer persecución. Y bien, como dice Neri, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque Jesús era violento. Jesús era violento. Jesús oraba toda la noche a veces. No paraba de orar. No paraba de estar con el Padre. Jesús iba al monte a orar de madrugada a toda hora. O Jesús oraba haciendo guerra espiritual. Por eso la Biblia dice que Jesús era un hombre de oración. Era un hombre que estaba conectado con el Padre y no hacía nada que no le dijera el Padre. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, en el mundo tendréis aflicción,
pero confiar, yo he vencido al mundo. Las aflicciones van a venir, pero nosotros somos violentos en el espíritu. Las aflicciones van a venir, pero nosotros no nos vamos a dejar. El diablo nos pega un golpe y nosotros le pegamos dos. Así quiero cristianos. El diablo me pega un golpe y yo le pego dos. El diablo me pega dos golpes y yo le pego cuatro. Vamos a ir cada día avanzando y creciendo en la verdad y en el evangelio, en la guerra espiritual, porque el fin se acerca. Cristo está cerca de venir. El fin y las señales se están cumpliendo a nuestros ojos. Ante nuestros ojos se está viendo todo el nuevo orden mundial. Todo esto que está pasando, todo esto del coronavirus, todo lo que está pasando es una señal de que Cristo está cerca, de que el anticristo va a aparecer en el escenario mundial y va a controlar al mundo, pero aquel que esté parado en la brecha va a ver la gloria de Dios en la tierra de los vivientes, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan en guerra, lo arrebatan en el mundo espiritual. Dice Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 al 8. Apocalipsis 21, 7 al 8 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero el que venciere, ¿estás venciendo? ¿O estás durmiendo? ¿O estás paseando? ¿O andas de picnic? ¿O estás concentrado en tu negocio, en tu trabajo? ¿O estás concentrado en tu familia y no en Dios? ¿O estás concentrado en tus cosas personales? El que venciere heredará todas las cosas. No cualquiera, amigo. No cualquiera va a heredar las cosas. Y al que venciere, yo seré su Dios y él será mi hijo. Al que venza al mundo, al que venza al diablo, al que venza a los demonios, heredará todas las cosas. Al que venza la carne, porque muchos son vencidos por la carne. Tienes que vencer la carne con sus deseos. Tienes que vencer al mundo. Tienes que vencer a los demonios, al diablo, los brujos, hechiceros y satanistas. Tienes que ser victorioso. Al que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, Apocalipsis 21, 7 al 8. Pero los cobardes e incrédulos. ¿Eres valiente o eres cobarde? ¿Eres violento o eres cobarde? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice la Biblia, Apocalipsis 21, 7 al 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así, hermano, que el que no venza al diablo, a la carne, a los demonios, va a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es mejor que venzas a tu carne. Es mejor que venzas a los demonios. Es mejor que venzas al mundo, porque tienes tu parte en el lago que arde con fuego y azufre para la eternidad. Y de ahí nadie va a poder salir. Así que es mejor que seas violento en el espíritu. Que seas violento y que venzas. Porque el que venciere heredará todas las cosas. Solo los que venzan van a tener la victoria en esta tierra. ¿Eres un vencedor? Te vas a levantar, te vas a decidir. Tú tienes que ser una persona decidida a no sufrir más. A no sufrir más, pero por tu pecado. Tienes que sufrir por causa del evangelio, eso sí, pero no sufrir por tus pecados, por tus rebeliones, por tu falta de fe, por tu falta de amor, por tu falta de santidad, por tu falta de pasión por Cristo y las almas perdidas. Sufres porque eres cabezón a veces, pero tenemos que sufrir solamente por el evangelio. Es necesario que a través de diversas tribulaciones heredemos la vida eterna. El reino de los cielos sufre violencia. Y repito, solo los violentos lo arrebatan. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios e idólatras, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y con azufre. Tú quieres ir al cielo porque tú crees que vas al cielo.
Tú vas a ir al cielo si peleas la batalla. Jesús ya te salvó, pero tienes que cuidar tu salvación. Tú crees que vas a ir al cielo porque eres bonito. Tú te crees que vas a ir al cielo, pero estás peleando la batalla, estás intercediendo de madrugada, estás orando en las vigilias de la noche. Si no, no vas al cielo, porque si tú no estás buscando a Dios, significa que tú estás en el mundo y estás en pecado. Y el pecado no entra al cielo. ¿Entiendes? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. No te apuntes que no vas. Es mejor que te arrepientas esta noche. Dile al Señor, perdona mis pecados, pero arrepiéntete de tu forma de pensar y cambia. Deja de pensar como has pensado. Empieza a pensar como Dios. Yo sé que no va a ser fácil, porque cuando tú buscas a Dios de corazón, hasta la familia se te da vuelta, hasta la familia se te endemonea. Cuando tú buscas a Jesús, se te levantan enemigos, pero tú tienes que seguir adelante a pesar de la adversidad. Esos son los hombres y mujeres del Espíritu, gente que busca a Dios con todo el corazón, porque el fin se acerca. Estamos en los últimos días y tenemos que prepararnos para la venida de Jesucristo. Hermanos, Dios te bendiga, te prospere y te guarde. Te pido en el nombre de Jesús que compartas este video con toda la gente que puedas. Es la única forma de vencer el algoritmo de esta red social, porque ahora hay gente que no le llegan las notificaciones de este canal. Hay gente que no le llegan las notificaciones. Algo está pasando. Me borraron un video. Facebook me borró un video y ahora tengo menos personas en vivo. Miren, solo 60 personas en vivo hay ahorita y estamos llegando a más de 100. ¿Qué está pasando? Entonces tenemos que orar por este canal y orar para que Dios, esta palabra corra y sea glorificada, porque el diablo y el nuevo orden mundial le tienen miedo a este canal, porque este canal predica la verdad. Entonces, hermano, ore por mí. Ore por este ministerio y siempre le agradezco a usted por sus oraciones y siempre le agradezco a los hermanos por sus ofrendas para que este ministerio siga adelante en el mundo. Dios les bendiga. Soy el pastor Marvin Escobar de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Dios les bendiga, les guarde todos los días. Compartan este video, por favor. Compártanlo con todas las personas que puedan. Todos les pido eso, compártanlo. Dios les bendiga y los guarde. Los espero a las 3 de la mañana para orar. Mañana a las 3 de la mañana vamos a orar, hora de Honduras. 3 de la mañana, hora de Honduras, para que todos oremos para buscar a Dios. Cuando el video termine, lo comparte. Cuando yo termine de predicar, puede compartir también el video, seguirlo compartiendo. Dios les bendiga.